Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Bienvenidos todos a esta reunión. Gusto de saludarles nuevamente en vivo y en directo, aunque muchos van a escuchar este mensaje a través del internet en diferido. Gracias, Padre. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el Señor Jesucristo. Somos predicadores del Evangelio y el Evangelio es Jesucristo. Vamos a hablar de una palabra puntual y especial que es la palabra Señor. En el Antiguo Testamento, uno de los nombres para el Señor era Adonai, que quiere decir Señor. Y JHVH, que es Yahv, traducido al inglés es Jehová, también quiere decir Señor. En el Antiguo Testamento esta palabra Señor, al igual que en el griego del Nuevo Testamento, se aplica a alguien que tiene poder, que tiene autoridad, que es dueño, que es amo de alguien, es una total autoridad sobre un determinado territorio y sobre las personas que viven en ese territorio. Esto es importante, amados, porque resulta ser que en el idioma español nosotros llamamos al Señor Jesucristo y utilizamos la palabra Señor. Pero en el idioma español no hay el significado exacto de lo que hemos anunciado y dicho anteriormente. En el idioma español, la palabra Señor se refiere a alguien que es muy noble, que es una persona correcta, que tiene un comportamiento adecuado, es un título que se da en respeto a alguien. Pero no tiene el significado de Kurios, Señor, que es el dueño de todo y es la persona que gobierna un determinado territorio. Es por eso que algunas veces tenemos nosotros dificultad en entender el significado de Señor y el señorío de Jesucristo. En inglés es más fácil porque hay una palabra para Señor, como nosotros la conocemos, que es Sir, pero la palabra Lord significa precisamente Kurios, lo que es el Señor Jesucristo. Pero en español, repito, tenemos ese problema. Decimos el Señor Jesucristo y realmente no nos damos cuenta ni entendemos la magnitud de lo que significa esa palabra. También en el Antiguo Testamento nosotros sabemos, por ejemplo, que los paganos se referían a sus deidades como Baal, y Baal quiere decir Señor. Belcebú, por ejemplo, es el señor de las moscas, ¿verdad? Es el diablo. Entonces, en el Antiguo Testamento también los paganos reconocían a un señor, al señor equivocado, desde luego, que era Baal, que era una figura del demonio y del diablo. Entonces, miren, las palabras son importantes. Las palabras son tan importantes que en el caso de lo que estamos estudiando en este día, significa mucho más que solamente una palabra, significa un concepto, una doctrina, algo que nosotros debemos tener en cuenta en nuestro caminar cristiano. Entonces, nosotros debemos salir únicamente de la costumbre de llamar al Señor Jesucristo Señor, el Señor me guía, el Señor me guarde, y debemos entender lo que significa realmente. Y lo que significa realmente es que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Él, y porque le hemos entregado, Él es nuestro dueño. Él es quien gobierna nuestra vida. Él es el que en realidad tiene control sobre todo lo que tenemos y todo lo que somos. ¿Por qué? Porque es el Señor, es el Kurios, como se dice en el idioma griego del Nuevo Testamento. Entonces, amados, cuando tenemos claro que el Señor es Kurios, el que gobierna nuestra vida, nosotros debemos entender que debemos comportarnos de acuerdo a lo que estamos diciendo, de acuerdo a lo que estamos proclamando. En los tiempos de la iglesia primitiva, perseguían a los cristianos. ¿Saben por qué? Porque repetían la palabra Señor.
Los romanos establecían claramente que había solamente un gobernante y un señor, y era el César, y todos debían darle reverencia al César. El Señor establece que no hay otro Señor más que Él. Él es el dueño de nuestra vida, Él es el que conduce nuestra vida y nosotros debemos de verle el honor, el respeto, la admiración, la dedicación y obedecer sus mandamientos. Entonces decía que a los cristianos en el primer siglo los perseguían porque ellos no reconocían a nadie más que al César como su Dios, como su Señor. Los cristianos decían, no, nuestro Señor es Jesucristo. Y por eso los crucificaban, los echaban a los leones, los quemaban en la hoguera, los asesinaban a espada. Solamente por esa palabra Señor, Curios, el Señor Jesucristo. Y el nombre real y verdadero es el Señor Jesucristo, quien gobierna nuestra vida. En el Antiguo Testamento, el nombre de Señor, en la nueva versión internacional, por ejemplo, que ya no utiliza el nombre de Jehová, sino dice Señor, a través de todo el Antiguo Testamento, en vez de Jehová está Señor, ¿verdad? Está más de 2000 veces y en el Nuevo Testamento está más de 800 veces. Es una palabra importante, Señor. Debemos entenderla en su magnitud y ese es el objetivo de esta enseñanza. Hay otras palabras claves también, como amor. Dios es amor. Fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay palabras que no solamente definen un texto, sino definen toda una doctrina y una enseñanza. Por eso es que debemos nosotros tener cuidado y atención cuando leemos la Biblia. Porque debemos asimilar verdaderamente lo que dice. Yo les quiero decir algo, el cristianismo evangélico se centra sobre la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos leerla, entenderla y estudiarla plenamente para, entre otras cosas, entender que Jesús es nuestro Señor. Jesucristo en el Nuevo Testamento es llamado Señor cuando nació, cuando anduvo con los hombres y cuando resucitó. Leemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, 10 al 12. La Anunciación le dice el ángel, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Aquí los ángeles están anunciando que venía un Salvador que era ¿quién? Cristo el Señor, el gobernante, aquel que va a cuidar de nosotros y a quien nosotros le debemos toda nuestra obediencia, admiración y entrega. Jesucristo gobierna nuestra vida y estaba ya anunciado. Dios así lo había establecido, que Cristo es el Señor. En el Nuevo Testamento ya no hay la palabra Jehová, no hay la palabra Adonai, ninguna palabra con la cual se refiere a Dios en el Antiguo Testamento, solamente está la palabra Señor. También los hombres se referían, los discípulos, a Jesucristo como el Señor. Y cuando le reconocían como Señor, atención, era cuando recibían milagros de lo alto y cuando recibían del Señor el favor que estaban pidiendo. Tal es el caso, por ejemplo, del centurión romano que pidió un milagro para el siervo que estaba gravemente enfermo. Le reconoció y le dijo, Señor, no es digno que tú entres en mi casa, solamente di una palabra y mi siervo será salvo. Y el Señor dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo ese hombre como Señor.
Lo mismo la mujer sirofenicia, y cito estos dos casos porque no eran precisamente judíos, se refirió a él como Señor. En Juan 6:67 en adelante leemos esta escritura y les voy a poner en antecedentes. El Señor estaba enseñando sobre su cuerpo y su sangre y estaba enseñando sobre la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos. Y muchos de los discípulos estaban sorprendidos. Entonces Jesús les dijo a los 12 discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Les respondió Simón Pedro: Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los que no le reconocían de esos discípulos como Señor se fueron, pero los discípulos verdaderos, los 12, les reconocieron como Señor, como gobernador. No era un título gratis, no era el Señor Jesucristo, como decimos nosotros muchas veces sin meditar, sino le están reconociendo como Dios, como gobernante de su vida. Y cuando resucitó, está en Lucas 24:24, decían: ¿ha resucitado quién? El Señor. El Señor ha resucitado. Mira, hay muchas escrituras, como decía, en el Nuevo Testamento, que hablan de Jesucristo como Señor. Solamente he citado 3, pero si usted revisa la Biblia, se va a encontrar cada momento con el Señor Jesucristo, el Señor. ¿Qué dice el Señor? El Señor ha hecho esto, lo otro. Señor, ¿qué hacemos? Señor, ayúdanos. Porque al decirle Señor, estamos nosotros aceptando su deidad y su poder. Él llama a que tengamos entrega. Debemos nosotros entender que para que el Señor Jesucristo actúe en nuestra vida, nosotros debemos entregarnos a Él completamente. Y yo les quiero decir, por mi experiencia personal, y creo que mi esposa, la pastora Erika, también puede afirmar lo mismo, el Señor nunca nos ha fallado porque siempre le hemos reconocido como Señor. Eso no quiere decir que somos perfectos. No quiere decir que no hemos cometido algún error. Pero sí hemos tenido claramente establecido en nuestra vida que el Señor era quien y es y va a ser siempre quien gobierna nuestra vida. Y con esa certeza, nosotros vamos en oración, en súplica, para pedirle que bendiga nuestra vida, bendiga la vida de la gente que no está a nuestro cargo. Bendiga a la gente de esta congregación. Y digo a nuestro cargo por encargo de Él. Y sé que Él nos escucha, porque Él es nuestro Señor. Y Él cumple su palabra porque Dios es fiel. Pero repito, debemos nosotros entender que debemos aceptar el señorío de Jesucristo. Nosotros llegamos al cristianismo no por tradición familiar, ni por obligación, ni por presión de alguien, sino llegamos de voluntad propia. E hicimos un compromiso con Él y le dijimos: Señor, ven a nuestra vida, toca nuestro ser, quiero que seas nuestro Señor. De ahí hemos empezado a recorrer un camino. No somos perfectos, cometemos errores. Pero si usted tiene en cuenta que el Señor está gobernando su vida, usted se va a arrepentir, va a reconciliarse con el Señor si es necesario y va a continuar su caminar. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. No es cuestión de proclamar y decirle: Señor, Kyrios, Kyrios, sino que nosotros debemos hacer la voluntad porque le estamos diciendo: Señor, tú gobiernas mi vida. No es cuestión de hablar, es cuestión de hacer.
Y el cristianismo, amados, no es decir únicamente, sino hacer. El amor, la palabra amor, significa amor en acción, no un amor pasivo, sentimental, sino un amor-acción. La fe es creer en Dios y hacer y actuar de acuerdo a nuestra creencia. El cristianismo es activo. El cristianismo nos lleva a emprender desafíos, nos lleva a caminar de acuerdo a su voluntad, pero siempre considerando su señorío y su bendición sobre nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ¿Quién ama al Señor? El que acepta su señorío, y porque acepta su señorío está guardando sus mandamientos. No es cuestión de decirle Señor, Señor. Es cuestión de andar de acuerdo a su propósito, de confiar en Él, de caminar como Él anduvo, intentarlo. Dios es bueno, pero Él tiene demandas y tiene el objetivo de llevarnos por el camino que Él ve que es el mejor. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. El amor de Dios se expresa, aunque a usted le cueste creer, en que nosotros debemos guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque sus mandamientos son buenos. No son gravosos, dice. No son imposibles de cumplir. No son una carga pesada. Y aquí quiero entrar a considerar algo que es muy importante. Y es que nosotros tenemos una idea del Señor Jesucristo que también se transmite mucho en el cine, en muy buenas películas, algunas de ellas, en que el Señor es un hombre fantástico, bueno, carismático, decía hermosas palabras, estaba rodeado de sus discípulos y caminaba como un hombre normal por Galilea, con la diferencia de otros hombres que él tenía palabra de vía y obraba señales, prodigios y milagros. Pero el Jesucristo que nosotros debemos considerar ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es como está en el libro de Apocalipsis. Si vamos al libro de Apocalipsis, en el verso 1 del capítulo 1 dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién le dio? A Juan. Es una revelación de quién es Jesucristo. Ya no es el carpintero de Nazaret, ni es a quien los romanos insolentes le abofetaban, le pegaban en la pasión, ni quien antes los judíos de la época se hacían la burla de él y lo querían perseguir y lo odiaban. No, ahora es Rey de Reyes, Señor de Señores, y el testimonio del Apocalipsis es quién es Jesús ahora. Y voy a ir al verso 9, que dice lo siguiente: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ese testimonio es como Juan vio al Señor en gloria. Dice que era una gran voz como de trompeta,
una voz fuerte, estrondosa, con autoridad. Yo soy el primero y el último, dice el Señor. Eso quiere decir que Él vive en la eternidad desde el principio del tiempo. Es Dios. Por eso la palabra Señor es la adecuada. Es Dios quien es nuestro Señor, quien gobierna nuestra vida, a quien le debemos todo. Dice el verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Los 7 candeleros son las 7 iglesias del Asia. Y dice, en medio de esas iglesias estaba uno, dice, parecido al Señor, como él lo conocía Juan. No era, pero era como el Señor. Era parecido porque ya estaba glorificado. Ustedes recuerdan en la resurrección, ¿verdad? Él estaba resucitado en cuerpo, pero sus discípulos no lo identificaban. Porque era el mismo, pero estaba transformado. Ese es el Dios que tenemos ahora, el Señor Jesucristo. Semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Una ropa majestuosa de sacerdote, el efod, cosido con hilos de oro. Él estaba magnífico, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus pelos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. No está hablando del pastor, que tiene blanca lana encima del pelo. Está hablando del Señor. Las canas son símbolos de sabiduría. No estoy haciendo publicidad mía. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Gracias, Señor. Ok, el Señor está maravilloso. Sus cabellos blancos, llenos de sabiduría. Y sus ojos como llama de fuego. La mirada del Señor que penetra como una llama de fuego. Que nos conoce, que nos discierne todas nuestras intenciones. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Bronce bruñido, es decir, un bronce resplandeciente. Él está resplandeciente. O sea, aquí hay un tema que yo alguna vez les he comentado, que cuando leemos el libro del Apocalipsis debemos entender que Juan, con las limitaciones del lenguaje, de cualquier lenguaje, está tratando de describir algo que es sobrenatural. Si usted ha tenido una experiencia sobrenatural, yo sí tuve un par, y cuando la cuento estas experiencias, me cuesta mucho encontrar las palabras adecuadas. ¿Por qué? Porque son visiones, son experiencias, son vivencias tan fuertes, tan hermosas, que no hay palabras para describir correctamente. Entonces, aquí Juan está haciendo el mejor trabajo posible para describir al Señor. Pero lo que debemos de tener en cuenta, que era el Señor en gloria. Era el Señor resucitado. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada aguda de 2 filos de la cual habla la palabra. Y su rostro era como un sol cuando resplandecía con su fuerza. ¿Cómo sería de imponente, de maravilloso? Podemos decir que era una experiencia hermosa, pero indescriptible.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No estaba muerto, sino como muerto, de la impresión. Si nosotros con un poquito del Espíritu Santo, con un toque del Espíritu Santo, vamos a caer al suelo, imagínese al Señor en gloria, el Espíritu Santo mismo, y ahí Juan al suelo, como muerto, casi como muerto. Y el Señor le da palabras de consuelo y le dice, no temas, yo soy el primero y el último. No temas. Y eso nos dice permanentemente la Biblia, no temas. El Señor es nuestro Señor. Él gobierna nuestra vida y como Él gobierna nuestra vida, Él es responsable de nosotros. Si es que nosotros le obedecemos y esa es la parte que debemos hacer. No tenemos que ser perfectos, tenemos que tener el corazón dispuesto, el corazón anhelante. No temas, nos dicen esta mañana. Todos vivimos bajo temor, o casi todos vivimos bajo temor por lo que estamos pasando. Todo es temor. No quiere decir que vamos a ser unos locos. Hay que tomar previsiones en todo, ¿verdad? No porque no tema temor, usted no va a manejar a 150 millas en el highway. Tiene que tomar sus previsiones, tiene que obedecer las leyes. Pero el Señor le dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te guardo y te protejo. Porque yo soy tu Señor. Soy tu dueño. Tú me has entregado tu vida. Muchos hacen esa oración alegremente. Dice el Señor, ven a mi vida en una campaña. Y el Señor la toma en serio. Y esas personas muchas veces tienen que pasar problemas, dificultades para llegar el momento en reconocer a Jesucristo verdaderamente como su curios, como la persona que gobierna su vida, como su Señor Jesucristo. Le dice, no temas, yo soy el primero y el último, soy Dios. Y el que vivo y estuve muerto. Dios vive por la eternidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él vive. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de la muerte. Él es dueño de nuestra vida hasta que resucitemos con Él, porque Él tiene las llaves. Y bueno, todo el libro de Apocalipsis trata precisamente de el Señor Jesucristo en gloria. ¿Quién es Él? Es la revelación. Revelación quiere decir que algo escondido, que estaba oculto, se da a conocer. Es la revelación de Jesucristo. Toda la Biblia es la revelación de Jesucristo, nuestro Señor. Mira, amado, en esta mañana yo le quiero animar a que usted persevere en la fe y aumente su conocimiento del Señor y que el Espíritu Santo lo llene de poder para que usted pueda cumplir con la misión que Él tiene para su vida. Debemos levantar el ánimo porque el Señor está con nosotros. Él no se ha olvidado. Él no ha hecho vista a un lado de nuestros problemas y dificultades. Él está con nosotros. Está vigilante porque Él es Dios. Él está permanentemente rodeándonos de su cuidado, de su amor. Y el Espíritu Santo cada vez se hace más poderoso, con más presencia en su vida. ¿Qué problema tiene usted? Todos tenemos un tipo de problema, dificultades en la vida. Cuando voy manejando, siempre miro la gente que está a mi lado cuando se para en un stop sign. Y todos están con cara de preocupados.
Porque todos tenemos un grado de dificultad. Todos tenemos ciertos temores. Todos tenemos familia y algún miembro de nuestra familia que no está andando como nosotros queremos o que está en problemas. Muchas veces la economía no es la mejor y faltan recursos y tenemos dificultad para pagar la cuenta urgente, por ejemplo, del internet, que es tan útil ahora. La de Netflix la puede dejar a un lado, no hay problema. Pero la cuenta del internet, la cuenta de luz, la cuenta de los servicios. Hay problemas desde esos pequeños hasta más grandes. El Señor está vigilando. ¿Por qué? Porque Él es nuestro dueño. Y Él toma en serio su labor de jefe. Él toma muy en serio su labor de padre. Entonces, ánimo, no temamos, Él está con nosotros y su gloria siempre nos va a revestir. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a orar un momento y mi esposa Erika tiene palabras de ánimo para nosotros. Padre amado, yo te doy gracias, Señor. Te pido que bendigas la vida de todos los asistentes y de las personas que están mirando este mensaje a través del internet. Te pido que toques sus vidas, Padre, que derrames tu poder y tu gloria sobre ellos. Y Padre amado, que los cubras de tu poder. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Aleluya. Señor. Nuestro corazón está dispuesto a alabarte, Señor, porque tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, que siempre tú ocupes el primer lugar en nuestra vida, Señor, en nuestra familia, en nuestra iglesia, Señor, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Clamamos, Padre, para que tú pongas paz en nuestros corazones, Señor, y seamos agradecidos contigo, Señor Dios Todopoderoso. Amado Padre, renueva nuestra mente mediante la palabra de Dios, para que todo pensamiento negativo y pesimista se vaya en el nombre de Jesucristo, Padre, porque tu palabra es vida. También clamamos para que tú pongas un carbón encendido en nuestras bocas, purifiques nuestra lengua de toda palabra ociosa, Señor. Dios Todopoderoso, guía nuestros pasos para que huyamos de toda tentación y pecado. Que nos arrepintamos genuinamente del pecado y dejemos de practicarlo. La cancelación de deudas sea en nuestra vida, Padre Santo, y que sea soltada una abundante provisión de finanzas, que seamos bendecidos para bendecir. Que la sangre de Cristo nos sane completamente de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, Señor, del alma, de la mente y del cuerpo. Padre, que se abran grandes puertas de bendición esta semana, este tiempo, Señor. Trabajo para el que no tiene, Padre Santo. Y también bonos, Señor, aumentos para los que trabajan, Señor, fielmente, Padre. Que obedezcamos a Dios para tener éxito en todo lo que emprendamos, Señor. Que todo lo que hagamos nos salga bien, Padre Santo. Que ninguna arma forjada contra nosotros sea prosperada y que toda lengua que se levante contra nosotros sea condenada, Padre Santo. Que Dios nos bendiga grandemente a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Gracias, Señor. Padre, que entremos a un tiempo de evangelismo, Señor, de salvación, a un tiempo de multiplicación, a un tiempo de avivamiento, Padre, para todos nosotros, Señor. Queremos volver a encender ese fuego que tú has puesto, que esté más fuerte todavía, no importa lo que esté pasando, porque creemos en ti y queremos seguir creciendo espiritualmente.
Que tengamos hambre y sed de Dios, Padre, que se encienda ese amor con un fuego y pasión por las almas, Señor. Nuevamente clamamos por un tiempo de arrepentimiento y por un tiempo de avivamiento personal, principalmente familiar, congregacional y nacional. Dios, te entregamos este día, te entregamos y declaramos que tendremos una semana bendecida, siempre de tu mano, Padre, con buenas noticias, Señor. Un tiempo hermoso, Señor, un tiempo de entrega a ti y que tú nos vas a sorprender, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra. El próximo domingo estaremos aquí de nuevo, Señor, felices y contentos, y les invitamos a unirse a nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya.